Bueno, muy buenas noches. Vamos largando esta nueva entrevista del día 21 de noviembre de 2020 con nuestro invitado de hoy, Marco Fernández Leyes. Voy a ir compartiendo este link del vivo en mi Facebook, en el Facebook de los amigos. Así que bueno, les pediría a ustedes que compartan entonces este link de transmisión, esta transmisión. Así, bueno, podemos empezar en 5 minutos. Bueno, bienvenidos a los que se están sumando por allí, ¿no? Hoy tengo algunas recomendaciones, algunas lecturas que ya voy a estar mostrando al inicio de esta entrevista. Bueno, ahí voy compartiendo con los amigos, ¿no? Voy a compartir también con nuestro entrevistado el link de transmisión, una muy buena entrevista que se viene con uno de los narradores que, bueno, la provincia del Chaco y el nordeste argentino ha sumado en estos tiempos con la publicación de su obra Tragadero, de la cual vamos a estar a hablar, cuentos y relatos. Bueno, les pedimos entonces a todos ustedes que compartan este link de transmisión, así podemos empezar dentro de 5 minutos. Ahí vamos, en 5 minutos empezamos. Vamos a tratar de empezar puntuales hoy con la entrevista con Marco Fernández Leyes. Vamos a estar allí con él. Toda la labor de edición, como si fuera un director de cámara, ¿no? Esto es como un estudio de televisión, así que estamos ya empezando. Hola Mario y Marco, buenas noches. Lucas Sampor, ahí estamos con Lucas, el querido Lucas Sampor. Dicho sea de paso, con Lucas Sampor estuvimos en algún momento con Alicia Rossi en una de las primeras entrevistas cuando justamente no estábamos ajustados en esto, ¿no? Había como una experimentación, así que bueno, ahora como tenemos una plataforma estable y podemos transmitir, vamos a renovar nuestro compromiso con Lucas y con Alicia Rossi en algún momento, porque, bueno, las primeras entrevistas eran, hay que reconocerlo, un poco desprolijas, porque, bueno, estábamos experimentando, ¿no? Bueno, aprendimos de los errores y hoy estamos con el ciclo Infames ya consolidado, así que vamos a renovar algunas entrevistas. Bueno, bienvenida Marina Nil, buenas noches, dice, me alegra saludarlos. Hola, Germán Ignacio Besone, amigo Mario, hola, dice, amigo de bares y salsas. Bueno, gracias
Germán Ignacio Besone, vale recordarlo, es el que postula por primera vez en el uso de la jerga de literatos aquí en Resistencia el nombre, ¿no?, de Infames, creador de ese título que hoy llevamos en nuestro ciclo. Vaya nuestro agradecimiento entonces a Germán Ignacio Besone. Bueno, voy a hacer la recomendación de siempre. Tengo unos 2 minutitos. Les recuerdo Intemperies, de Ana María Donato, ¿no? La obra reunida de Ana María Donato, que ustedes la pueden adquirir en la librería Contexto, aquí en Resistencia, o pedir el envío de esta obra que no puede faltar en nuestra biblioteca. Una gran poeta, una gran maestra, Ana María Donato. Bueno, ahí en Intemperies, en la obra reunida, bueno, ustedes pueden encontrar las obras éditas e inéditas. Yo, gracias a Dios, hoy pude completar, gracias a Ana María, pude completar las obras que ella publicó. Empezó con esta primera obra, Las sales y los fuegos, del año 1983, bien, un gran poemario. Yo, la verdad que soy un privilegiado por tener esa obra. Luego vino Memoria Blanca, que también tengo, son ejemplares únicos, ya prácticamente soy un coleccionista de estas obras, y también esta Holocaustos y Salvatajes. Toda la obra édita la tengo aquí en mi biblioteca. Soy, la verdad, un bendecido por eso. Ustedes pueden encontrar toda la obra aquí, la obra reunida de Ana María Donato, a la que le enviamos un gran saludo por las enseñanzas, por las charlas. Intemperies, la obra reunida de Ana María Donato, y estoy leyendo también esta novela, interesante novela, Puertas en la cabeza, de Alicia Marina Rossi. Hay que leerla, Mujeres, es una novela que trata cuestiones de género, así que muy recomendables. La pueden adquirir también en la librería Contexto, Puertas en la cabeza. Bueno, la otra obra recomendada es Antaño, de un tal Mario Doldán, cuentos, que también pueden adquirir en la librería Contexto, en Macedonio Bar. Y hoy vamos a estar hablando de Tragadero, cuentos y relato, de Marco Fernández Leyes. Hoy tenemos entonces al autor de Tragadero, cuentos y relatos, de Marco Fernández Leyes. Vamos largando la entrevista. Ahí vamos entonces con Tragadero y cuentos y relatos. Ahí vamos. Hola, hola, muy buenas noches a todos ustedes, a todos los que están allí prendidos en este ciclo literario Infames. Lucas Sampor, Marina Nil, Germán Ignacio Besone, Nani Maidana, ¿cómo estás?
Belkis, Larcher de Tejeda, Silvia Usategui, se van sumando todos los amigos que siempre están acompañando este ciclo literario, Infames, que, les vuelvo a reiterar, ha empezado ya hace 4 meses y se va a seguir, digamos, hasta diciembre. Después nos vamos a tomar un receso y vamos a comenzar nuevamente en febrero. Ahí se va sumando Vanessa Infel, Walter Fernández, todos los Infames, acompañando a nuestro invitado de hoy, el gran infame de grado primero, Marco Fernández Leyes, nació aquí en Resistencia en el año 1980. Periodista, guitarrista, gran guitarrista. Él dice que es aficionado, pero es muy buen guitarrista. Y escritor de ficción que acaba de publicar su primera obra, Tragadero, Cuentos y Relatos. Vamos a estar hablando de esta obra. Ejerce el periodismo hace casi 20 años, durante los cuales pasó, entre otros, por diarios, programas de radio y la web del Chaco. Fue profesor universitario y capacitador. Actualmente está vinculado a la comunicación institucional, trabaja en el Poder Judicial. En la faz musical integró bandas de hard rock y heavy metal, dúos acústicos y proyectos en solitario. Justamente lo conocí a Marcos cuando encaraba un proyecto acústico en solitario, así que vamos a estar hablando también de música. Incursionó en la actuación teatral y en miniseries webs. Vamos a estar hablando también un poco de eso. Publicó en Semánticas del Desequilibrio, integró la antología 2018 de la SADE, de la cual hoy es un integrante, es socio de la SADE, y bueno, y acaba de presentar el libro Tragadero, Cuentos y Relatos, del cual vamos a estar hablando justamente ya mismo, poniendo, a ver, ahí está, poniendo aquí a Marco Fernández Leyes. ¿Cómo estás, Marquitos? Muy bien, Mario, tanto tiempo. Ahora estamos frente a frente, en los lados opuestos del mostrador, así que vamos a ver qué tal esta dinámica. Sí, bueno, para los que no saben, Marquito estuvo acompañando como entrevistador gran parte del ciclo y ahora está en un proyecto ahí, ya vamos a hablar de proyecto de difusión literaria en su página. Tiene mi nombre, es una fanpage que lleva mi nombre y apellido, Marco Fernández Leyes, en Facebook y bueno, en las redes, en Instagram también, que es MarcoFL80. Bien. Bueno, Abandónico nos dejó por atender esta página. Me tomé un pequeño receso y ya voy a volver, Mario. No, ahí estamos. Bueno, hola Nélida Borelli, ¿cómo estás? Siempre acompañando nuestro ciclo. Bienvenido Marcos, dice Belkis Larcher de Tejeda. Como siempre, a todos los que están prendidos allí, vamos a estar atendiendo sus comentarios y sus preguntas para el invitado. Así que atajate, Marquito, que hoy vas a tener las preguntas de todos los que están allí colgados o prendidos de este ciclo literal, enganchados. Marco, primero vamos a hablar de esta obra, pero primero vamos a hablar de tus inicios, de tu formación, un poco también de cómo fue surgiendo esta vocación que viene quizás de tus lecturas iniciales, de tu juventud, de tu infancia,
pero también viene de tu profesión, del periodismo, de varios lados, ¿eh? Y se fue consolidando con la integración a una comunidad de escritores local, quizás, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, vamos a dar un pantallazo de ese proceso. Bueno, Mario, mira, yo arranqué como lector muy joven, apenas tuve mis primeras armas para poder comprender los textos que leía, tomé lo que iba cayendo en mis manos, obviamente siempre a la medida de lo que era la edad y la capacidad de comprensión y abordaje de los textos. Empecé, me acuerdo, con esos cuentitos que eran Elige tu propia aventura, donde uno iba tomando las variantes y llegaba a un punto que podías elegir una especie de rayuela para chicos, digamos, una onda así. Y después de ahí fui avanzando en género, sobre todo mucho de literatura fantástica. Recuerdo mis primeros años, Julio Verne, Horacio Quiroga, ya cuando fui un poquito más grande, Edgar Allan Poe, todos autores que en el género fantástico me marcaron mucho. Y en la adolescencia, no es que abandoné el género fantástico, sino que lo seguí leyendo, pero me volqué mucho más a la ciencia ficción. También avancé a otra parte del género fantástico con Lovecraft, por ejemplo, ya una literatura un poco más densa, más compleja. Y en la adolescencia lo descubrí a Asimov, a Isaac Asimov. Y un bueno, encuentro fundamental, ¿no? Sí, sí, porque él con su estilo, la verdad que era una literatura de un estilo muy moderno, muy distinto a Quiroga, si bien casi que eran coetáneos, casi, virtualmente ahí en una partecita, digamos, pero distinto de lo que es Lovecraft o lo que era Poe, por ejemplo, obviamente, siglo XIX, inicio del siglo XX, igual que Quiroga, y ni hablar Verne, ¿no es cierto? Asimov se manejaba con los términos de la modernidad, con cosas que pasaban ahora, y era muy, muy, muy interesante para mí como adolescente con 11, 12 años leer cosas así. Yo me acuerdo de la revista muy interesante donde aparecían los artículos de Asimov y eran, la verdad, eran... Uno se prendía y no dejaba de leer, muy interesante. Sí, y bueno, llegué a Asimov con algo que ya creo que suena retrillado porque siempre lo cuento, llegué a Asimov porque en una colección que creo que el infame Héctor Ojeda tiene el ejemplar, en una revista muy interesante, en uno de los años salían unas colecciones de recopilaciones de ciencia ficción, y en una de esas llegó un ejemplar, un librito pequeñito con algunos cuentos de Asimov, entre los que figuraba La última pregunta, que es uno de sus cuentos fundamentales, junto con Yo Robot, algunos de los relatos de Yo Robot. Pero La última pregunta es quizás uno de sus cuentos más destacados, más potentes en cuanto a lo que plantea sobre el destino de la humanidad y el hombre como concepto. Y ese cuento, la verdad que me partió la cabeza. Son cuestiones que de chico te marcan y que te vuelven ineludibles el resto de tu vida. Vos sabés que yo atendía, mi papá atendía un kiosco y llegaban todas esas revistas y esos libritos de ciencia ficción que la verdad que privilegiados fuimos al estar en contacto con toda esa literatura de bolsillo que venía y nos impregnaba de tanta ciencia ficción y también de narrativa, porque uno leía de todo, digamos, ahí, ¿no? Sí, sí. Asimov. ¿Y quién es más? Mirá, yo soy pésimo para los nombres, Mario. Mi biblioteca, ahora no estoy en la zona donde está mi biblioteca está pero acá... de todo libro, de todo tipo, y
Mirá, yo voy a ir a mi libro donde menciono, porque no quiero, la verdad, no quiero faltar, porque ahí, mira, dame un segundito que voy a ir a mencionarlos ahí, porque los puse para no olvidarme. Fíjate, saliendo de lo que es el género de ciencia ficción en particular, las influencias más importantes que tuve fueron Frederick Forsyth, bueno, Verne, que ya mencioné, Edgar Allan Poe, John le Carré, Arthur C. Clarke, un genio absoluto de la ciencia ficción, Dostoyevsky, o sea, literaturas totalmente extrañas. Y acá en Argentina, en los últimos años, pude acceder a un autor que realmente me fascinó, que es Alberto Laiseca, y lamentablemente su obra, él es muy, muy reconocido, pero su obra no está en el mainstream, entonces es complicado acceder. Y la verdad que es una forma de escritura atrapante, no es para cualquiera porque por lo general es bastante crudo en su forma de escribir y sus obras son extensas y voluminosas y con tramas muy complejas en cuanto a la cantidad de personajes y las cosas que se van produciendo. Pero él, en ese género de realismo delirante que él se atribuye como creador, es una figura para mí indiscutible aquí en Argentina. Y también, por supuesto, entre otros autores, en Argentina, Roberto Art y muchos otros que marcan un sendero en lo que es la literatura la escritura moderna, donde notás ya una dinámica distinta, una forma de construir los personajes o construir las historias y las tramas que se aleja de ese idealismo clásico o de la estructura clásica de la novela o del cuento. Ya vamos a estar hablando de las recomendaciones que estás haciendo a través de tu página, que son muy interesantes el acercamiento a estos autores que vos admirás mucho. Bueno, pero ahí viene la beta del periodismo también, ¿no? Claro, porque a todo esto se sumó que, bueno, cuando terminé la secundaria, me decidí, tuve un año ahí medio extraño, un interregno que estudié un año de ingeniería en sistemas, pero me di cuenta que en realidad me gustaba más el periodismo y tomé esa beta. Obviamente que con los años tener el oficio de escribir con gancho, de hacer una escritura atractiva y directa, que es el lenguaje periodístico, te va dando un estilo y una facilidad para producir textos que sean efectivos. Y obviamente, después de todos esos años que yo veía que tenía la facilidad por el oficio de haber escrito más de 15 años a estar escribiendo textos periodísticos, quería abordar la literatura, pero como te dije, cuando nos encontramos aquella vez en el Centro Cultural Nordeste, hace ya varios años, me faltaba el método, que es fundamental para todo. Vos podés tener voluntad, pero si no tenés método, no vas a llegar a ningún lado. Y me faltaba eso, me faltaba la técnica para abordar la narrativa. Y bueno, en el Centro Cultural de Tucumán y con toda la gente, con los compañeros con los que fuimos cursando, realmente aprendí muchísimo y pude empezar a desarrollar algo de lo que me gustaría hacer en la narrativa. Es importante el contacto con gente que anda en esto, ¿no? Porque yo creo, y no es por analizar un poco tu proceso o, digamos, dar un juicio acerca de tu conversión de la crónica periodista a la narración, pero estar en contacto, y lo hablábamos el otro día con Luis Argañarás, con gente que se dedica a la literatura, sin embargo, es un paso, ¿no? Y eso fue determinante para vos, ¿no? Sí, porque te abre la cabeza, o sea,
porque cada uno de nosotros iba con una concepción propia de cómo abordar una historia por un mismo tema, como pasa siempre, digamos, el mismo tema planteado de múltiples formas, cada uno con sus influencias y con sus conocimientos, y la verdad que lo más valioso para mí era compartir mis escritos o escuchar o leer las cosas que escribían los compañeros del curso, porque ahí vas aprendiendo en observar cómo se encara, qué técnicas utiliza, cómo, no para copiarlo, no para copiar, sino para comprender la dinámica de trabajo. Y realmente te das cuenta que hay gente, por ejemplo, yo que no escribo poesía, admiro, más allá de esta batalla teológica que nos separa a poetas y narrativos, realmente admiro mucho a quienes pueden escribir poesía, porque tienen la capacidad de condensar ideas, sentimientos o impresiones del mundo en muy pocos versos, y realmente es fabuloso. La búsqueda, la precisión en el uso del lenguaje y de las palabras es algo que me parece impresionante y que escapa a mis capacidades. Y en ese ambiente se fue gestando la idea de un libro, ¿no? Algo que quizás vos no lo tenías como objetivo, pero a partir de esa comunión con otros escritores, capaz que nació, digamos, te motivaste para escribir un libro de cuentos. Sí, la verdad que sí, porque fue en ese trayecto donde comencé a producir más, obviamente, antes de esto tenía solamente un par de textos escritos. De hecho, solamente uno de esos textos que tenía escritos figura en el libro, y que es el cuento Algo Terrible. Es el único de los que escribí antes del taller que figura en el libro, porque los otros no tenían, yo no veía que tuviesen el sustento para poder formar parte del libro. Y obviamente que después empezás a escribir y encontrás que hay muchas cosas que son interesantes, otras que quedan descartadas porque no... O fracasaron en ser lo que debían ser, o te das cuenta que quedaron a mitad de camino y no tienen un efecto que sea digno de estar en un libro. Es lo que decimos siempre a los que quieren empezar a escribir, ¿no? Uno de los consejos: rodeate de la fauna a la cual perteneces, digamos, ¿no? Exactamente. Porque ahí surge la motivación. Vamos preparando tu primera lectura, Marco, y bueno, ahí dice Rocío Acevedo, gracias por seguirnos siempre, Rocío Acevedo, dice: tus cuentos son muy buenos, y quería preguntar si son todos imaginarios o hay algunos reales. Ya vamos a estar hablando de esto. Dale. Por lo pronto, Rocío, te podemos apreciar aquí que Marco tiene un amigo imaginario ahí atrás que lo tiene que presentar. Bueno, pero no es imaginario, es de la vida real, es el doctor Brian Carroll May. Bien. Doctor, porque es doctor en física, por supuesto. Ahí ven, claro. Tienen la red Special y sus rulitos. Bien, me acompaña May. Sí, por supuesto, mi ídolo absoluto. Y está acá. Bien. Muy buena la aclaración, y saliste bien del brete en el que te metí. Ahí está. Marcos, vamos a tu primera lectura, y después vamos a intentar indagar en esto que Rocío Acevedo nos estaba preguntando. Dale, voy a leer tan solo un fragmento de lo que es el cuento que da pie al nombre del libro. Se llama Tragadero, y bueno, estos son los primeros párrafos.
Soy el río que no descansa, que no los confunda mi andar cansino, cavilante. En mis meandros los secretos se multiplican y transforman lo natural en tenebroso. Cada tanto mis entrañas, colmadas de barro y ramas, reclaman algo más. Esa tarde Emilio se disponía a un último intento en busca de un manduré que rompiera con la sequía a orillas del río Tragadero. Tuvo algo de pique, apenas unas corridas, pero nada importante. Mientras terminaba de liar un nuevo anzuelo, pensaba en la importancia de que el nudo fuese fuerte y vigoroso. Ya se había terminado el agua del mate y no le apetecía prepararse unos verdes con el líquido marronáceo que discurría manso a escasos metros de su fogata. Si no pasa nada ahora, me mando a mudar, pensaba a la vez que observaba cómo se extinguía la tarde de primavera entre el aullar lejano de los monos y los persistentes mosquitos que lo piscaban a través de su camisa mangas largas de grapa. Recordaba sus últimas capturas, siempre tenía el dato preciso y la carnada apropiada. Cada vez le agradaba más esto de ir a pasar las horas, anhelando por el momento del pique. Lo que atrapaba le servía como alimento. Pero todo el proceso previo y posterior era un efectivo cable a tierra. Tomó una lombriz del tarro de carnadas, le enganchó al anzuelo, lanzó la línea y esperó un rato sentado. Como no pasaba nada, se puso a juntar sus cosas, resignado. En esos menesteres andaba cuando la línea empezó a correr a pulso firme. Evidentemente no era un manduré, ni siquiera una codiciada boguita, sino algo mucho más grande. No tuvo más remedio que correr por la ribera para no perder a su presa. Revolvió las hojotas y mientras trataba de descifrar qué pez había capturado, se percató de que en el otro extremo nada se movía, sino que la línea era arrastrada por lo que había enganchado. El resto, en Tragadero. Justamente cuando leí ese cuento, vos sabés que ese ser o ese extraño pez o organismo que había quedado enganchado en la línea, me había tensionado. Yo decía, este ser se lo va a llevar al personaje, se lo va a llevar, y de hecho, bueno, no vamos a decir el final, pero la tensión estuvo hasta el final, y justamente yo en este prólogo que hago del libro digo, si hay tensión, suelo decir en los talleres de escritura creativa, habrá atención. La atención constante en tus cuentos es un recurso muy frecuente, ¿no? Sí, porque creo que es, o sea, si vivimos en una época en la que si no estás constantemente estimulado, te vas. O sea, es el principio del sitio web, básicamente, o de los videitos de YouTube. Si no te motivan, te mandás a mudar. Y en la literatura pasa lo mismo. Vos no... en un cuento, puede ser que en una novela te tomes la libertad de escribir un capítulo, no digo intrascendente, pero light, en el que la acción esté muy camuflada por otras cuestiones. Pero en un cuento la acción tiene que estar en el foco siempre, tiene que ser lo primero y casi que lo único que pase en todo el cuento, porque esa acción, esa tensión, perdón, acá en la cámara, esa tensión dramática, digamos, que esas dos fuerzas que estiran y que mantienen tirante el elástico de la trama, es vital, o sea, y hoy en día se manifiesta muy potentemente, no me digo en mi caso, me refiero a que si uno lee un libro actual, ve que la tensión dramática es evidente, y es un recurso que obviamente en la antigüedad también se utilizaba, pero que quizás no tenía la importancia o la relevancia que tiene hoy. Hoy está en primer plano absoluto. Siempre la tensión fue una aspiración y un objetivo de quienes escribían o de dramaturgos o lo que fuera, pero hoy en día la tensión es todo, y yo trato de hacerlo así en mis historias, de que siempre
el nudo, el foco, el punto focal de tensión esté muy, muy evidente y muy marcado. Tensión de principio a fin y bueno, Marcela Treves ahí lo está diciendo, ¿no? Buenas noches, dice, excelente fragmento, engancha totalmente al lector, ¿eh? Enganchar al lector al principio y llevarlo hasta el fin tensionado. Tiene que ser, ¿sabes qué, Mario? ¿Sí? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo me imagino yo qué tenés que hacer cuando vas a escribir un cuento? O por lo menos qué hago yo. Me imagino el boxeo, cuando el boxeador sale y tiene que ganar y no sale a cubrirse, sale a atacar al oponente y lo apabulla con golpes y lo deja atónito. Eso es lo que tenés que hacer en el cuento, salir a atacar literalmente, en el sentido figurado de poner toda la carne en el asador para que el lector quede sin otra salida que seguir leyendo, básicamente. Ahí estamos citando un poco lo que decía Cortázar, ¿eh? Está muy bueno. Che, vamos a sintetizar dos preguntas de Rocío Acevedo y de Belkis Larcher de Tejeda, ¿eh? Bueno, Rocío preguntaba si tus cuentos son todos surgidos de la imaginación o hay algunos reales o podríamos decir que salen de un dato de la realidad. Y Belkis también pregunta, bueno, si para escribir los cuentos trabajás una estructura, puntos de vista, protagonistas, o simplemente te largás a contar y listo, digamos, ¿no? Bueno, el primero, en cuanto a cómo se me ocurren las ideas de escritura, hay algunas que son totalmente fantasiosas, absolutamente imaginadas, como por ejemplo este cuento que acabo de leer. También me imaginé absolutamente lo que pasaría en Algo Terrible y en muchos otros cuentos. Y en otros tomo cosas que suceden, por ejemplo, en El Viejo y en el Escocés, El Viejo y el Escocés, o utilizo experiencias de vida, pero que no necesariamente pasaron a mí, sino cosas que hacíamos, por ejemplo, en Recuerdo de Rodillas Raspadas, que es una historia de chicos, un juego de chicos, un juego que todos practicábamos. Espero que... El rinraje. Somos adultos, claro, somos adultos, espero que no sigamos practicando eso, digamos. El rinraje. Sí, exactamente, basándome en el rinraje, escribí ese cuento. Hay un cuento en este libro que tiene a una periodista como personaje central, pero evidentemente no soy yo. Es una periodista que utilizo los conocimientos que tengo del ejercicio periodístico para describir sus vivencias. Básicamente es eso. Te diría que nada es autorreferencial. No hay cosas que me hayan ocurrido directamente a mí. No me gusta escribir así. Respeto a quienes lo hacen. A mí no me parece interesante escribir de manera autorreferencial. Me parece re aburrido. Porque es muy cómodo escribir de forma autorreferencial. Es muy cómodo porque... Ahí te voy a contradecir porque he leído tu libro, pero seguí respondiendo y después te contradigo. Bueno, dale. Pero cuanto a escribir, puede ser que alguna cosa haya autorreferencial, pero no hay un afán de ser totalmente autorreferencial, que eso es lo que me refiero que es se torna aburrido, digamos. En la página 131 de tu libro está este bueno, Los Infames. Los Infames. Sí. Es la única excepción a la regla, Doldán. Los Infames, sí. Y es autorreferencial, ¿eh? Aparezco yo, pero yo no soy, evidentemente. Viste que la ficción es ficción. Yo aparezco, pero yo no soy.
Es como que sucede una batahola en un taller literario del cual vos estás exento, digamos, ¿no? Sí, sí. Es un tributo a mis amigos infames. Y bueno, es una escena imaginaria. ¿Qué pasaría en una reunión de infames donde deben trabajar un texto en común? Por favor, no crean ustedes que los infames nos sumergimos en una batahola por cuestiones literarias. No, jamás. Mario, eso es inaceptable para un nivel de trabajo como el que tenemos nosotros. Y lo que dice Belkis. Mirá, cuando me siento a escribir, evidentemente no, al hablar de esta cuestión del método, sí me planteo un esquema temático mínimo. Es decir, una trama, personajes, quienes ni siquiera elijo nombres, porque los nombres los voy viendo en función de cuando empiezo a escribir cómo me convence que se llamen los personajes, pero sí la trama y qué quiero que contenga, básicamente. El final, por lo general, a veces lo tengo claro desde el inicio y otras veces es la misma historia a medida que la voy desarrollando la que me va dictando el final. Tengo la idea de cómo quiero el inicio y el nudo de la historia, pero el final lo dejo para lo que es la dinámica, porque por lo menos me ocurre a mí, y creo que también te pasará a vos, que cuando empezás a escribir, la historia y los personajes comienzan a cobrar vida propia y van llevándote por lugares que en un principio vos no pensabas navegar. Claro. Y esto se produce, pero lo que tengo siempre es un esquema mínimo de tareas para tener en esa historia. Sé qué historia quiero contar y con qué tipo de personajes quiero contarlas. Por lo general son pocos, sí, 1 o 2, salvo pocos cuentos, son 1, 2 o 3 personajes que me sirven para un peso y contrapeso o para balancear la narración. ¿Y no te pasa? Bueno, a mí me pasa, claro, yo entro a escribir, tengo esa idea previa, la imagen, y bueno, después, cuando termino el cuento o cuando lo estoy promediando ya, se me ocurre también un proceso de reescritura donde le voy dotando al cuento de técnica, digamos, ¿no? Sí. Y ese proceso de reescritura te llevó a vos justamente a finiquitar los cuentos, a darle un final, digamos, antes de la publicación del libro, ¿no? Sí, ese fue un consejo que vos me diste, creo que la segunda o tercera vez que nos encontramos en el taller, que me dijiste cada vez que estés escribiendo un cuento, cuando lo dejes y lo retomes, léelo desde el inicio hasta el punto en que quedaste y ahí te vas dando cuenta los baches en la narración, te vas dando cuenta por ahí cuestiones que quedaron descolocadas, dislocadas en lo que era la primera versión a la segunda versión del cuento mientras va evolucionando la historia. Y una vez que finalizó, que iba terminando cada cuento, los que iban a salir publicados en Tragadero, dejaba que maceren un par de semanas, un mes, 2 meses, y los volví a leer completos para ajustar algunos detalles. No cambiaba totalmente las historias. Hubo un solo caso de un cuento que lo tenía pensado en una estructura mucho más larga y terminó siendo más breve y por eso tenía un inicio que quedaba un poco desencajado y lo ajusté al inicio para que la historia tuviese un correlato con ese inicio. Pero esta cuestión de revisar lo que vas escribiendo, no una reescritura absoluta, sino claro, un control de calidad, digamos, básicamente de lo que estás haciendo, creo que es muy importante y hace toda la diferencia. Porque ya cuando saliste del calor de la escritura, cuando estás escribiendo todo te parece perfecto, digamos, y cuando lo volvés a leer, te das cuenta que está plagado de imperfecciones lo que escribiste. Y ahí es donde vas puliendo, ajustando, limando esas aristas
que molestan al leer. Justamente tuviste mucho tiempo para la reescritura, porque el prologuista tardaba en darte el prólogo. Sí, el prologuista tuvo que llegar una pandemia mundial para que se sentara a escribir el prólogo, pero más allá del chiste, el libro estaba listo para imprimirse en marzo, y bueno, pasó lo que todos sabemos, terminó saliendo en el 30 de septiembre, pero eso, que parece una desventaja, me jugó a favor porque me dio el tiempo de revisar nuevamente el libro. Lo leí creo que 5 o 6 veces de nuevo antes de enviarlo en prenta en ese tiempo. Hubo 3 pruebas de galera con la gente de Contexto. Perdón, quiero aclarar y agradecer al Instituto de Cultura y el sistema de mecenazgo que tienen, que hizo posible la financiación para poder imprimir la obra, porque de otra forma no hubiese sido realizable. Y a Contexto, a Rubén Duc, que desde el momento 1 en que le llevé la propuesta, antes de que estuviese la idea y la posibilidad de sacarlo por mecenazgo, él me dijo que contase con la editorial, que no había ningún problema. Ahí voy a estar abordando algunos conceptos que dejé en el prólogo, después de la lectura que vas a hacer. Nérida Beatriz Borelli dice: mi nieto leyó Rodillas raspadas y le encantó. Ahí vamos. Bueno, Cristian Bolaño, gran amigo de la juventud, me está saludando ahí, dice: hoy compré Antaño, vos sabés que no soy lector, pero vamos a leer con Thais esta noche, dice, algunos cuentos de mi libro, y Thais tendrá 12, 13 años. Vamos a ver cómo, después de esto, cómo tu libro llegó a los jóvenes, impensadamente. La verdad es que yo no lo pensaba, lo había pensado para adolescentes, adultos, 14, 15 años para arriba. Siempre lo digo porque no hay escenas de sexo en el libro, pero sí hay algunos cuentos que tienen escenas de violencia, bastante explícitas algunos de ellos. Pero bueno, después te das cuenta que en realidad hoy en día los chicos comen, me refiero a que consumen en Netflix, en Internet, en la tele, cosas que son muchísimo más violentas de lo que cualquiera. No, sí, pero el terror siempre es por ahí atractivo para los niños. Voy a leer el viejo y el escocés, si te parece. La introducción, los primeros párrafos, un cuento que, en lo personal, de los que escribí, es de lo que más me gusta, está en el podio. Voy a leer el inicio, lo mismo que con el otro. Primeros párrafos. El viejo y el escocés. El viejo siempre se ubicaba en la mesita para 2, al fondo del bar, contra la pared mohosa que daba al baño. Sus ojeras, negras como el carbón, semejaban el estuario de un río de montaña que descendía entre los profundos surcos de arrugas que recorrían su rostro impertérrito, inmutable. Rehuía de la luz del sol. Pocas veces llegaba antes del atardecer e indefectiblemente se iba solo cuando el último mozo lo invitaba a dejar las instalaciones bien entrada la madrugada. Toleraban sus mañas porque era un cliente asiduo y de los buenos. Solo tomaba escocés Old Putney Vintage de 1989. El dueño del bar había superado tiempo atrás su desconfianza ante el inusual pedido. Ahora traía el costoso elixir solo para su mejor y más excéntrico parroquiano. La inversión valía la pena, dado que llegaba a consumir hasta 3 botellas al mes. Conocí al viejo en una ronda de tragos hace unas semanas. Ahí supe que le decían Billy, tenía unos 70 años y no pasaban más de 5 minutos sin que encendiera un cigarrillo de tabaco rubio. Llegué justo en el momento de la charla en que Billy decía que unas décadas atrás el aire era puro, casi sin contaminación, y que se podía ver el sol. También contaba que antes de la Internet de las cosas había mucho trabajo.
pero lo que más me había impactado era eso de que tenían sexo libre. Ojo, no me malentiendan. Hoy también podemos tener relaciones con quienes querramos, pero no en cualquier momento. Billy extrañaba todo eso. Yo no, me sonaba pura fantasía. A decir verdad, era todo muy surrealista. El viejo tomaba un whisky de cuando yo ni siquiera había nacido, hablaba de trabajo y sexo libre. Eso solo podía significar dos cosas. ¿Realmente era muy anciano o estaba divagando? El resto, por supuesto, aquí. El viejo y el escocés, un muy buen cuento que leí en su momento también. Y ahí vamos a empezar a hablar de la ciencia ficción. Bueno, un poco lo que leías de Tragadero era un relato fantástico, sí. Y ahora vamos a la ciencia ficción. Primero, déjame... bueno, ahí Edgardo Salinas nos saluda, muy buena charla, así que César Rosenthal también, ahí vamos sumando. Esteban González, gracias Esteban por estar siempre, así que ahí estamos. Bueno, Rocío Acevedo, haciendo alusión al dato autorreferencial, se quedó en la duda de si eras Marcos u Oscar, digamos, si Marcos era uno de tus personajes o no. Yo soy Marco en Los Infames, el único personaje real soy yo, que no soy. O sea, soy el Marco que aparece en Los Infames es yo, pero sabemos que si nos convertimos en personajes, dejamos de ser nosotros. Y el personaje de la historia puede o no representar lo que somos en la vida real. Claro, y en este cuento de ciencia ficción, el fragmento que acabas de leer, y bueno, también en Cuentas Pendientes, otro cuento muy, muy bueno, hablas de un tiempo futuro donde la humanidad desaparece, se extingue o está en proceso de extinguirse y sobrevive la inteligencia artificial. Es un buen recurso, que el narrador ya no sea un ser humano, sino una máquina. Es que todo puede ser, Mario. Yo en estos cuentos bueno, en Cuentas Pendientes ocurre un apocalipsis en Resistencia. No voy a decir de qué tipo, pero ocurre un apocalipsis. Hay una explosión y a raíz de eso se produce un apocalipsis. Y decidí situar en Resistencia porque siempre las cosas ocurren, los apocalipsis ocurren en Nueva York o Washington, o sea, tenemos el resto del planeta. Puede ocurrir un apocalipsis en Resistencia también. Y en cuanto a la tecnología, a la ciencia ficción, estos cuentos que escribí, los de ciencia ficción, están situados en nuestro presente continuo, hoy en día, o en un futuro que puede ser alcanzado por nosotros, por vos, por mí, por la mayoría de quienes nos están viendo, un futuro pensado a 30, 40 años, ni siquiera eso. O sea, un futuro plenamente asible para cualquiera de nosotros, y con cosas que ya están sucediendo hoy. Por ejemplo, los grandes medios de comunicación, escritos sobre todo en Internet, pagan sistemas a los cuales vos les ingresás la información, las típicas 6 preguntas del periodismo: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Le ingresás esos datos y le decís: yo quiero que me saques una crónica de 2000 palabras. Y el software las escribe. Sí. Pagás un servicio de traducción de textos que cuesta un par de dólares al mes, no es nada, son 20 o 30 dólares. Mandás tu audio, te lo traduce, incluso ya tenemos las aplicaciones gratuitas. Mandás un audio y te vuelve un audio larguísimo, de 10, 12, 15, 20 horas, lo que quieras. Pagás ese servicio de desgrabación y un software te desgraba
no es una persona, es un software que te desgraba el audio y te devuelve en un texto, un texto que tiene coherencia y cohesión. No es un texto caótico, es un texto coherente y cohesivo, que es el retorno de ese trabajo que hace una serie de líneas de códigos de texto, de programación. Es una línea de programación, nada más. No es un humano, no interviene nada. Pensemos, por ejemplo, que hoy en día aquí en Argentina ocurre, la principal empresa de e-commerce tiene su hub, su central de distribución totalmente robotizada, y hay un par de personas que se encargan de ver que la máquina funcione, básicamente, pero no acomodan ninguna caja. Son las máquinas las que acomodan las cajas. En Estados Unidos y Europa ocurre esto, donde hay, por ejemplo, la principal, no vamos a hacer publicidad, que nos paguen, la principal tienda de venta online del mundo, que empieza con A, tiene cadenas de supermercados en las que no hay ninguna persona atendiendo al público. Vos agarrás un changuito inteligente, vas poniendo las cosas adentro, automáticamente lee qué producto pusiste, la cantidad, y te calcula todo, no hay intervención humana. Entonces, con esas cosas yo digo, potencio, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál es el límite si hoy estamos acá en 40 años? Viste que es la teoría no la teoría, la práctica. ¿Qué ocurre cuando una civilización llega a un nivel de desarrollo técnico, tecnológico muy elevado respecto de otra? La que está por encima alcanza una percepción distinta, y ni siquiera es que a veces sí actúa con una voluntad de destruir a la otra civilización, pero a veces la otra civilización queda tan atrasada que pasa a hacer nada. Pensemos nosotros, por ejemplo, ¿qué son las hormigas para nosotros? Vamos y capaz matamos miles de hormigas pisándolas y ni siquiera nos damos cuenta, y no lo hacemos a propósito. Eso mismo es lo que planteo en estas cosas. Y lo planteas quizás de una perspectiva pesimista o no. Algunas cosas sí, porque la historia de la humanidad marca que la civilización más poderosa se impone sobre la civilización menos poderosa, o que el organismo más evolucionado se impone sobre el menos evolucionado. Eso es la naturaleza y la historia sociopolítica, básicamente. Es la supervivencia en la naturaleza, la supervivencia del más fuerte o del más apto, y en la historia humana, bueno, tenemos múltiples ejemplos para elegir a lo que querramos para ejemplificar estas cosas. No tanto entonces ciencia ficción, sino que es un dato que ya está sucediendo, ¿no? La inteligencia artificial manejando aviones, supermercados, crónicas periodísticas. Sí. Bueno, mira, sí, te escucho. No, hay que atender ese detalle, digamos, ¿no? Sí, son cosas que pasan, pero que las potencio para darle un interés narrativo, algo que sea atrapante. No, porque la ciencia ficción, bueno, siempre da como un pantallazo de lo que puede llegar a suceder, y a veces sucede, ¿no? Así que bueno. Exactamente, pero muchas veces esas historias se basan en cosas que ya pasaron. Por ejemplo, Asimov basó toda su historia de la saga de la Fundación en lo que fue el surgimiento, auge y caída del Imperio Romano. Él mismo lo dice. ¿Para qué voy a inventar algo que ya pasó en la historia? Más vale tomo esa historia, la reformulo, le doy una libertad narrativa que no tiene por ahí la historia asida en la Tierra con los tiempos de los humanos, como tuvo el Imperio Romano, y la potencia hacia todo el universo, básicamente. Te voy a pedir una lectura y después vamos a responder una pregunta de la querida Ornella Barraza, que leyó tu libro, y hay en cuentas pendientes un tópico literario que es el canibalismo. Y vamos a ver ese tópico junto con la desaparición del Estado, de la organización social
y Dale. la extinción de la humanidad. Sí. Bueno, pero Mario, vamos con... ¿sí? Dale, voy a leer, mirá, me voy a tomar el atrevimiento. Tengo pocos poemas escritos. Y voy a leer uno, si te parece. Sí, sí, sí. Así te doy el gusto de tener algo de poesía. Bueno, poesía de Marcos Fernández Leyes. Inédito, Se llama inédito. El Desgraciado. Usted dirá si está a la altura o no de un poema. Intenta hacerlo. Infames. Un infame poema. Naciste inmenso, tu destino era eterno. Tu dueño te dotó con la esencia y virtud del objeto deseado, describiéndolo todo en sutil español. Sin embargo, las musas, esas hadas rebeldes, a mitad del camino dijeron chau chau. Tu creador, entonces, con bronca, masticó su bronca y decidió tu destino imitando al gran Nerón. Desde entonces tu cadáver reposa en un rincón del Coliseo de Mimbre, esperando a que el tiempo dé cuenta de él. En tu vientre yace la historia inconclusa que aquel errante no supo terminar. Fuiste testigo de noches fatuas, hijo bastardo de mente, lápiz y papel. Ese trío incestuoso que actuó apañado sin culpas, por quien de las palabras eligió vivir. Ahí lo tenemos a Marcos Fernández Leyes, para los que pedían poesía de él, Lucas Sampo, Héctor Luis Ojeda, Walter Fernández, todo. Ahí tenés. Tomá tu torta. Tomá tu torta. Chupate esa mandarina. Chupate esa mandarina. Ahí tenemos. Gracias por la poesía, dice Nelly a Beatriz Borelli. Antes de responder la pregunta de Ornella, yo digo, ¿no? Con Horacio Quiroga, un poco tomar la máxima décima de su decálogo, donde decía: no pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia, ¿no? Y más adelante digo que vos contás, sin ambajes, sin dotar a la prosa narrativa de rodeos, ni adornos estéticos innecesarios. Hablo también de la practicidad en el estilo, la concentración en el asunto, el recurso de la paradoja, lo trágico y lo fantástico. Bueno, algunas notas que yo dejé en el prólogo sobre tu estilo, tu prosa narrativa. ¿Bien? Marcos, en este apocalipsis aparece también como una crítica, no una crítica social, sino una teoría del Estado, ¿no? Que el Estado es el principio de la organización y la desaparición del Estado lleva o puede conducir a la tragedia de la humanidad, de una sociedad, y a un apocalipsis en la que se ven escenas horrorosas, como destacaba Ornella, el mismo canibalismo, la desaparición de la humanidad. Sí. Exacto, porque, bueno, en los últimos 400 años, toda la filosofía política y la teoría política ha hecho pie y ha calado en que el Estado es el sentido de organización social. Hobbes, Locke, etc. Claro. Han marcado cómo es la organización y la necesidad de que exista un Estado para regular las relaciones entre los individuos, con mayor o menor presencia, depende de las teorías más cercanas al liberalismo político, o más cercanas a un pensamiento intervencionista, distinto, que el Estado deba tomar y deba ser el absoluto poseedor del monopolio del uso de la fuerza y organismo rector de la conducta, pero de todas ellas, más allá de la mayor o menor presencia del Estado y su injerencia más o menos perceptible en las relaciones entre los individuos, todos coinciden en que el Estado es la base de la organización social. Claro, para evitar eso que decía Hobbes, ¿no? De que el lobo sea... El hombre es lobo del hombre.
Claro, es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Y hablábamos también en otras teorías esto del pacto social, Claro. que tanto se habla. Por eso digo, más allá de las escuelas filosófico-políticas que se quieran seguir, todas coinciden en que el Estado debe existir, mínimamente gigante o lo que fuera, pero tiene que existir. Y ahí con la disolución del Estado viene el apocalipsis. El anarquismo, la desaparición de una estructura social, de un orden social, hace que cada individuo actúe en base a lo que necesita y en base a lo que le conviene. Y el apocalipsis en ese momento viene dado porque las personas se disgregan, pierden la conciencia de unidad, la ciudadanía, la concepción de pertenencia a una sociedad, y comienzan a actuar en base a sus necesidades particulares. Claro, y ahí en instancias prehistóricas, básicamente. Y en ese cuento aparecen justamente organizaciones prehistóricas, ¿no? Los clanes y más atrás las hordas. ¿No? Exactamente. Es un paso hacia atrás que se va dando y que, sin hacer un spoiler de qué ocurre, pero si vos comenzás a degradar el entramado social, el tejido social, primero no se va a actuar con Teamgeist o esta conciencia de equipo, que es el término alemán, digamos, esta cuestión de la unidad, de la misma mente, de tirar todos para el mismo lado. Te vas a degradar y vas a empezar a actuar por tu cuenta. Vas a estar primero en agrupaciones menores al Estado, después esas agrupaciones se van a seguir degradando y van a ser hordas, y al ir retrocediendo también vas a perder no solo la idea de pertenencia social, sino también las habilidades de comunicación. Y los rasgos más humanos. Los rasgos. Y vamos retrocediendo y nos volvemos animales, o ni siquiera eso. Porque hasta los animales tienen una conciencia de trabajo en equipo. Si vos seguís retrocediendo en la degradación de la estructura mental de las personas, en un momento vas a hacer nada. Y ahí aparece, bueno, la desaparición de las fuentes de energía, del suministro de alimentos, lleva al enfrentamiento y al canibalismo, que es lo que te preguntaba Ornella. Un tópico muy, muy abordado desde Moby Dick, el canibalismo, ¿no? Es un tema que a mí mirá, yo tengo 2 cuentos en los que abordo el canibalismo. Uno es personas comiéndose entre sí, cuando ya la fuente de alimento externa desaparece. No es tan inusual. Los rugbyers que quedaron en la cordillera de los Andes y recurrieron al canibalismo para sobrevivir. No es algo que tengamos que remontarnos a decenas de miles de años al pasado. Hay tribus indígenas que tienen el canibalismo como práctica ritual, y también, ¿por qué no pensarlo así? En este cuento es porque faltan las otras formas de alimentación. Básicamente nos comemos todo lo que hay y lo único que queda es un ser humano al que alguien tiene que sobrevivir, y bueno, en ese alguien tiene que sobrevivir es lo que decía hoy, el más apto va a sobrevivir y el menos apto va a ser víctima de esa organización más elevada, o de ese individuo más fuerte físicamente, en este caso ya ni siquiera intelectualmente o tecnológicamente. Y en el otro cuento... Sí, decime. No, el lobo, el hombre convirtiéndose en lobo. Lucas Samport te quiere meter en un brete, vos sabés cómo es Lucas. Dice, ser animal sería retroceder, abro debate, si querés contestar de vos. Pero es que lo acabé de decir, vamos de un estado, somos animales evolucionados. El hombre es un animal, no es otra cosa, es un animal evolucionado que tiene autopercepción, tiene facultades desarrolladas que no tienen la mayoría de los animales, tiene un lenguaje muy potente, y el desarrollo de tecnología, entiéndase, desde un cuchillo hecho con obsidiana hasta un teléfono celular, es tecnología. Y
y la mayoría de animales no tienen eso. Entonces empezás a retroceder y lo dije, vas hasta ser animal y después te vas mucho más atrás, porque ya no perdés cualquier rasgo humano y animal, te degradás completamente. Atendé Lucas Sampor, Sí. La pregunta con malicia, respondida con altura. Ahí nomás te dejamos, Lucas. Un saludo para Ana Belén Ledesma. Dice, ¿acaso Marco está abandonando la narrativa? No, estoy haciendo... mira, no voy a abandonar la narrativa, porque es lo que me gusta hacer, pero por ahí me gusta tentar a las musas y probar. Aparte de todo esto, yo no lo mencioné, pero en mi faz como pseudo músico, escribo canciones, tengo muchas canciones escritas, son más de 50, así que ahí puede ser que haya algo de poesía en alguna canción. Y bueno, eso también me facilita, digamos, alguna práctica en eso tengo, pero no una poesía en el término estricto de escribir poesía, digamos. Lucas Sampor dice, esto no va a quedar así, ojo. Así. Bueno, es jocoso el tema. Te saluda también Sandra Soler, bueno, hay mucha gente. Muchas gracias. Julia Raquel Jardón dice, con semejante análisis del origen del cuento, me siento como si hubiera escrito Los 5 patitos. Dice, no, confiemos en la potencialidad de nuestros relatos. Sí. Poesía irónica, dice Vanessa Infel. Ahí, bueno. Marquitos, vamos a otra lectura. Bueno, a otra lectura. Voy a leer un cuento inédito. Dale. Un cuento que vos tendrías que haberlo leído y no lo leíste. Sí, todavía no lo leíste. Lo tengo aquí. Dicho sea de paso, tengo que leerte César Rosenthal. Estoy leyendo a Alicia Marina Rossi, a Boilat, a Franco Boilat, así que bueno, perdón. Está bien. Perdón así por las tardanzas. ¿Cómo te vas a enterar cómo comienza este cuento? Es uno de los que escribí cuando ya tenía cerrado el libro y empecé a hacer otras historias. Este cuento se llama Montolivo, es extenso, es bastante extenso y solamente voy a leer, como hice con los otros, algunos párrafos. En un mugroso hospicio de la ciudad sin nombre, pasaba sus días finales el conde Alessandro Montolivo. El predio gigante y carente de mantenimiento albergaba a hombres y mujeres sin futuro que solo anhelaban 3 comidas diarias y un sucucho en el que pasar las noches. Las paredes exudaban humedad, las heridas en el revoque dejaban ver los añosos ladrillos y en las habitaciones la luz solar entraba únicamente por las tardes. Montolivo había contabilizado 3 pisos y supuesto que el complejo tenía unas 25 piezas. Las estimó porque la fobia a las alturas le impedía dejar la planta baja. Era un delirante en toda regla. El conde tenía poco trato con el personal del lugar, solo el justo y necesario para que no le negasen alojamiento. A los 73 años estaba totalmente pelado, tenía un notable exceso de peso y arrastraba los pies de manera consciente. Antes de llegar al susodicho edificio, era un periodista de mediano renombre que ocupó algunos cargos importantes y vagó mucho. Nada más diremos de su vida personal y familiar por expreso pedido suyo. Al momento de producirse este relato vivía en la pieza 11, un monoambiente lúgubre que estaba en peores condiciones respecto de la media del lugar. Además, por quedar al lado de la escalera, era la más ruidosa de todo el piso. Eso sí, tenía un balconcito con la mejor vista del complejo. A su izquierda podía apreciar la arboleda de la plaza central y hacia abajo el constante tránsito de autos y peatones sobre la amplia avenida. A esta altura, usted sabrá qué había a derecha y arriba, así que no perderemos tiempo describiéndolo. Montolivo, que no era conde, pero exigía ser tratado con tales honores, siempre salía al patio comunitario para tomar su mate cocido a la hora de la merienda. Le gustaba beberlo bien caliente, en una taza enorme de porcelana y endulzado en exceso. La glucosa lo ponía de buen humor y lo
predisponía a contar historias. Así nos conocimos. Yo recién llegaba al hospicio y esa tarde solamente había una silla libre, la otra que acompañaba a su mesita. Fui hasta allí sin dudar. Al poco tiempo entendí por qué nadie la ocupaba. Perfecto, ¿eh? Ya vamos a estar leyendo con detenimiento ese cuento, que vos decís que es extenso, pero bueno, primero... ¿Es extenso? Sí. Sí. Antes de hablar de la extensión del cuento, bueno, el querido Pepe Aguirre te manda un fuerte abrazo. Dice, bueno, gigante, muchísimas gracias. Gigante los dos, el gran amigo Pepe Aguirre. Un querido amigo de hace muchos años, gran guitarrista y profesor, y después hemos tocado en varios lugares juntos, he hecho cosas muy interesantes con Pepe. Tus cuentos y relatos son breves, pero sin embargo, por ejemplo, en La Apuesta, la extensión es considerable, ¿no? Sí. ¿Cómo vas manejando esto de la brevedad, de la extensión? Porque, bueno, son cuentos, pero estás al borde de la nouvelle y quizás estás en búsqueda de la novela. Sí, hay, mirá, en cuanto a la extensión, es como que cuando estás escribiendo te das cuenta hasta dónde podés tensar algo sin que pierda interés. Y en este caso que vos marcás de La Apuesta, me pareció que daba para hacerlo. Empecé a escribir, básicamente, ese sí que no lo pensé, se me ocurrió la idea de unos chicos que básicamente desarrollan un sistema computacional para hacer determinada cosa. Y se me ocurrió la idea y empecé a escribirla y no creía que iba a ser tan extensa. De hecho, cuando terminé, eran casi, no sé, 20 carillas, creo. Era un cuento, ahí me di cuenta que era largo, pero me había puesto a escribir, lo pensé, sí, para mantener la atención. Cuando me di cuenta que ya era bastante extenso, en realidad a medida que iba evolucionando, me di cuenta que quería contarlo con una estética televisiva o cinematográfica, con divisiones en escenas explícitas, divisiones en escena, con guiones que cortan una escena de otra, y con acciones que ocurren en simultáneo, en paralelo, utilizando los recursos del flashback o avances, flash forward, digamos, cosas que tienen mucho del recurso televisivo cinematográfico. Justamente, aunque por ahí, bueno, vos sos un gran cinéfilo, se dice, ¿no? No tanto, Mario, no tanto. No sí, tanto. Yo no coincido con el gusto del cine que vos tenés, digamos, pero sos de mirar cine y quizás esto, consciente o inconscientemente, te lleve digamos, a la visión o a la perspectiva cinematográfica. Sí, porque aparte lo ves en todos lados. Cuando pones los canales de ciencia, no sé, Nat Geo, Discovery, lo que fuera, que te cuentan algo, el documental hoy en día ya no es la voz en off con una imagen, una foto o un óleo, o lo que fuera, diciéndote acá está, son recreaciones. Si te dicen que hace 10 años te decían, bueno, Napoleón, y te mostraban un óleo, una acuarela, o lo que fuera, una pintura que mostraba cómo hubiese sido, y hoy en día lo actúan, contratan actores y hacen las reencarnaciones de esas reuniones o de estos eventos, y esa forma de contar la historia es la que evidentemente, y por eso lo hacen así. Porque la historia se tiene que contar de una forma atractiva, y hace 10 años interesaba el contenido y no tanto la forma que se mostraba, y hoy en día la forma está por sobre el contenido, y bueno, lo dicen los estudios que el cómo contás la historia
importa, por ejemplo, un 80%, 70, 80%, y el qué contás es tan solo un 10% o 12%. De todas formas, yo siempre recomiendo la lectura de esos cuentos que tienen estructura de novela y de las novelas que tienen estructura de cuentos. Sí. Es interesante eso. Ismael Oscar Villalba Vera, hola Ismael, querido Ismael, dice de nuevo felicitaciones infames y toda la buena bienaventuranza para el nuevo Muchas libro, gracias. que prometo leerlo porque la riqueza de la entrevista ya motivó mi apetito de lector. Les recordamos, perdón, que lo pueden conseguir en mi fanpage, me lo pueden comprar a mí personalmente en Facebook, me buscan como Marco Fernández Leyes, le voy a seguir Marco Fernández Leyes, escritor, que es la fanpage, y ahí me escriben y acordamos la entrega del libro. Y si no, lo consiguen en la librería Contexto, tanto en el local como en el sitio web, que es libreriacontexto.com.ar, lo pueden comprar y bueno, se los envían a domicilio donde estén. Y la última pregunta, lo inesperado de la lectura de Tragadero, que muchos amigos, muchos lectores lo compraron, lectores adultos, y de pronto a esos lectores se lo sacaron de la mano al libro niños y jóvenes. Literatura infanto-juvenil, ¿cómo te ves ahí? Fue algo, la verdad, totalmente sorprendente para mí. No lo había pensado. Cuando escribí no tenía en mente ese tipo de lectores. Yo pensaba en el público adulto. Por eso la crudeza de algunos relatos. Y por eso también algunas temáticas, rinraje y qué sé yo, cosas que hoy en día los chicos no tienen ni idea de qué es, creo. Y la verdad que cuando me empezaron a decir esto de que los hijos, las hijas le sacaban los libros y se los leían, yo no podía creer porque eran... una amiga me dijo, mis hijas me sacaron el libro y las hijas tienen 11 años, 10 años y estaban contentas leyendo. Otro también me dijo, mi hijo lo leyó, le encantó. Hubo uno que le dio miedo, pero porque la situación que había ocurrido. Bueno, está bien, era el efecto que buscaba. El cuento buscaba generar miedo, así que el efecto estuvo logrado. Y la verdad que me sorprendió, es algo que yo no esperaba, pero es también lo bueno del arte en general, que vos haces algo y lo preparás en tu mente o en tu idea, en tu preparación, decís esto lo hago para X cosa, para X persona, para X público, pero después, como siempre se dice, el sentido del arte lo da quien lo consume, sea el lector, el espectador, el oyente, el televidente. El sentido final se lo da quien recibe el arte, no quien genera el arte. Hay que marcar mucho eso, porque el sentido final se lo da quien consume, y acá se queda muy en evidencia, digamos, que un público para el que yo no había pensado estas historias es el que más atrapado se sintió. Claro. Marquitos, y Sí. bueno, antes de pedirte la última lectura, bueno, publicaste tu primer libro, como vos decís por ahí, soy un novel autor. Sí. Y bueno, después de atravesar justamente la publicación de tu primer libro, de conocer el proceso editorial, la experiencia que estuviste en estos 3 o 4 años, ¿qué le recomendarías a los escritores que están buscando llegar al primer libro, justamente? Primero que nada, que lean muchas veces sus textos y elijan bien los que creen que tienen condiciones para llegar. En este caso, uno tiene que tener la convicción de que no está mal descartar una historia, por más que la querramos,
cuando vemos que no está a la altura. Un poco de eso trata El Desgraciado, el poema que leí. Y después de eso, leer mucho, corregir, no cansarse de leer y corregir antes de pensarlo. Y cuando hay que tener... Esto es importante, ¿por qué? Porque el libro queda para siempre. Y hoy en día decimos, bueno, está bien, voy a poner para rellenar, pero dentro de 20 años nos van a decir, este es tu libro, pero mirá estos cuentos, la verdad que no cierran, no son interesantes y no vamos a arrepentir de haber puesto cosas para rellenar. Es preferible que el libro sea breve, que tenga 120, 130 páginas, 100, 150, no sé, a tener un libro de 400 páginas, de las cuales solamente se rescatan 60. El tamaño, el volumen de la obra no hace a la calidad. Así como hay obras de 1500 páginas que son fabulosas, hay obras de 1500 páginas que son pura basura, y obras de 80 páginas que son maravillosas, u obras o novelas cortitas como que el tamaño estamos no hace, leyendo. Y Los son 7 geniales. locos. Y obras descomunales de 1300 páginas que son maravilla absoluta. Entonces el tamaño importa en cuanto al sustento. Y si uno tiene una historia breve que es sustentable, hacerlo. Y después la otra parte es, cuando somos noveles a todos nos cuesta mucho, entonces buscar las herramientas que hay para facilitar. En este caso, aprovechar el sistema de mecenazgo que tenemos en la provincia, acudir a esos fondos que están ahí para ser utilizados, porque si no los usas, esos fondos vuelven, o sea, no se gastan y quedan inutilizados, y es un desperdicio, porque es por ley que se aplica el sistema de mecenazgo, un sistema que tiene milenios, que está probado a lo largo de la historia que funciona el mecenazgo, y por suerte acá tenemos ese tipo de apoyo para las artes literarias, para todas las artes culturales, teatro, música, danzas, y hay que aprovecharlo, es muy importante. Bien, dice Lucas Sampor, sigan hablando 2 horas más, pero no, vamos a ir culminando. Gran entrevista con Marco Fernández Leyes, vamos a pedirle una última lectura, algo de terror, terrorífico que tengas por ahí, mientras... Tengo un microcuento, voy a leer el único microcuento que está, lo voy a leer completo, porque bueno, es un microcuento, no puedo leer un párrafo de un microcuento, porque es en esencia eso. Y después, a ver, déjame que busque, ¿qué puedo leer de terror? Terrorífico, sí, pero es un cuento y vamos a ver cómo se desarrolla. Espera, déjame que vea en qué parte. Chipá calentito. Chipá calentito, esa que... Bueno, mirá, esta es la discusión. Vos le decís chipá y yo le digo chipa. Pero bueno, más allá de la chipacera... Yo digo, la chipacera de la terminal te debe estar buscando a vos. Voy a leer Chipa calentito después. Acá lo tengo ya marcado y lo voy a leer al inicio. Y también voy a leer, para que vean qué página está, porque no recuerdo. Voy a leer Cristal, que es un microcuento. Voy primero con Cristal. Dale. Todos decían que José Francisco Arancibia murió como vivió, torpemente. Para evitar el desenlace fatal le hubiera bastado con estar más atento o despegar un rato la mirada del celular, pero no lo hizo y cayó desde la planta alta hacia el hall central de su trabajo. Minutos más tarde, los peritos forenses recogieron su teléfono y vieron el mensaje que aún brillaba a través de la pantalla fracturada. Hola José, soy tu mamá, quiero conocerte. Y ahora vamos con Chipa calentito. Primeros párrafos. El viento sur sopla fuerte y se cuela entre los pasillos de la terminal de ómnibus. 2 potenciales clientes se acercan a Francisca, la vendedora de chipas. Piden varias unidades y se retiran con rumbo incierto. Es una tarde gélida, pero ella permanece estaqueada en su posición habitual.
Sus venerados chipacitos están protegidos dentro de una cesta de mimbre tejido y cubiertos por un plástico translúcido. Cumple el ritual de cada mañana, como hace 37 años, excepto los domingos. Llega temprano, a eso de las 7, y únicamente abandona su puesto para satisfacer alguna necesidad fisiológica. Es una mujer grande y los kilos de más en su cuerpo le quitan algo de severidad al rostro curtido por el tiempo. No todo es prístino en su conducta. Cuando le dan la espalda, la vendedora muta totalmente su gesto, a tal punto que no queda rastro de aquella afabilidad inicial. En cambio, un manto lúgubre cubre su mirada. Si alguien pudiese penetrar en sus pensamientos, presenciaría de primera mano toda la maldad que fluye a través de ellos. Son unos hijos de puta, leería ese fortuito navegante. Francisca toma la jarrita térmica y sorbe un poco de mate cocido, mientras lucha contra la bronca que le invade por la felicidad de los demás, que no es la suya. Siente que la vida fue demasiado difícil y ahora está llena de resentimiento. Es una sensación que la acompaña siempre y la siente ascender por su garganta. Hasta el mes pasado casi todo ese proceso era interno, pero luego de la muerte repentina de Horacio, su esposo y compañero durante 40 años, las barreras empezaron a ceder y cada vez le cuesta más contener sus ataques furibundos. Por ahora los domina, no sabe hasta cuándo. Procura quitarse el frío y vocea una vez más, desganada, su histórico latiguillo. Chipa, chipa calentito. Consigue llamar la atención de una nena que se aleja de su familia y llega hasta el puesto. ¿A cuánto? 3 por 30 pesos. Dile a tu papá que me compre. Responde con una amabilidad perfectamente actuada. La pequeña corre y garronea la manga de la camisa de su progenitor hasta que consigue el dinero. Dame por 100. Francisca cumple con el pedido. Deberían ser solo 9, pero en agradecimiento a la inusitada adquisición, coloca 2 más en la bolsa de papel. La cierra y se la entrega a la nena, que se aleja dichosa mientras mordisquea una de las crujientes delicias. La inocente chipacera, ¿eh? Uy, me apagaron la luz. ¡Epa! Ahí está. Bueno, Mario. Como siempre les digo en el taller, a los talleristas, el motivo del cuento, y siempre pongo ese ejemplo, ¿no? El asunto, una abuela cocinando o una chipacera cocinando, no es atractivo. Ahora, si la chipacera le agrega o la abuela le agrega a la comida y al chipá extrañas sustancias, ese es un tema atractivo. Y un poco el cuento viene por ahí, no lo voy a spoilear, pero... Sí. Anda por ahí. Bueno. También, Mario, perdón, que ¿sí? No todo es, así como no todo es prístino en la conducta de la chipacera, no todos son cuentos en el libro. Y también quiero mencionar porque me sorprendí, así como decíamos de los lectores infanto-juveniles, también me sorprendí porque hay un par de relatos que Erika y Diego y otros que tratan así son relatos más bien, como Recuerdos de Rodillas Raspadas, que también es un relato, no es un cuento, que tuvieron muy buena repercusión y que me han dicho que gustaron mucho y que a mí me sorprendió porque cuando los coloqué ahí, está bien, eran lindas historias, pero no pensé que un cuento como ese iba a gustar. Pero bueno, es un relato como ese iba a gustar tanto. Pensé que eran otros los que iban a gustar más, pero me llamó la atención porque muchas personas me escribieron diciendo que ese relato en particular les había gustado mucho. Ahí te saluda Liz Vergallo, querida amiga, ex profesora aparte en la facultad. Dice Lucas Sampor, destapate una cerveza y seguí, Mario. Dice, no, yo recién terminé con mi mate acostumbrado. Yo estaba tomando una limonada, Mario, ¿qué le vamos a hacer? Hay una reunión infame ahora a las 21:30. Allí estaremos, Mario. En una pizzería. Exactamente, la pizzería del horror que va a ser seguramente motivo de algún tipo de escritura.
Es que ya está siendo motivo de un relato, de un cuento o novela, porque alguien ha dicho que los infames son borrachos de pizzería. No. Una infamia absoluta hacia los infames. No vamos a tolerar una cosa así. Qué infames, qué infames que son. Muy infames. Llegan tarde, son las 21:32, José. José, nos vemos en la pizzería. No somos borrachos de pizzería, sí comemos pizza y tomamos alguna cerveza que otra. Muy buena entrevista, dice Marina Nil. La verdad, muy buena entrevista. Llevamos 1 hora 34 minutos de transmisión, así que una muy buena entrevista aquí con Marco Fernández Leyes. Mario, yo quiero aprovechar porque lo que empecé a hacer en todo esto que mencionábamos y que me contaste al principio, perdón que lo meta así, como cuña. Pero hace un tiempo, a raíz de que creé la fanpage y que empecé a ponerle pilas a esta cuestión literaria, digamos, decidí empezar a hacer algunos videitos que tenían que ver con recomendaciones literarias de cosas que me gustan a mí. Básicamente, soy muy egoísta y es lo que me gusta a mí, ¿no? Básicamente eso. Así que empecé a preparar algunos videos cortitos. ¿Sí? No digas que sos egoísta, ¿eh? Aunque Héctor Luis Ojeda te puso de sobrenombre Yo-Yo del Yo-Yo. Bueno, pero no digas que sos egoísta. El osito milanesero no me puede decir eso. Pero es que la verdad, cuando uno hace sugerencias son de cosas que le gustan y si es porque uno es egoísta, elige lo que uno quiere mostrar. Entonces, como... Sí. Muy buenos los autores que estás recomendando en estos videos. Bueno, hasta ahora hice un par de análisis, primero de la ciencia ficción en general, son 2 videitos recomendados de la ciencia ficción, búsquenlos porque está en el Facebook, Marco Fernández Leyes, en YouTube creo que también lo subí, está como Marco Fernández Leyes, también está disponible ahí, y después empecé hace poco, hace un par, nomás hay otras recomendaciones que es sobre, en evolución, la saga de la fundación de Isaac Asimov, que es una obra descomunal, son más de 15 libros, la estoy por hacer en 4 partes, ya fue la primera visión global y después entraré en cada una de las partes de la saga para que quien quiera leerla sepa cómo abordarla y no morir en el intento de abordar semejante tarea. Y hoy subí hace un ratito un microanálisis de esto, que es magia pura, los Sorias de Alberto Leiseca, para que lo lean. Vi el video y la verdad que me atrajo el análisis y voy a comprar esta obra, Los Soria, de Leiseca. Muy buena recomendación. 1,5 million de palabras tiene la obra, o sea, sencilla y de bolsillo, la edición como se dan cuenta. Sí. Igual yo leí 2666 de Bolaño y anda por ahí y es muy buena. Muy buena. Cuando Marquito, la tensión está presente, no hay problema en la extensión. Exacto. Marquito, nos estamos viendo en la pizzería. Vamos a desnudar la intimidad de los infames. Nos reunimos en una pizzería a cenar. No vamos a decir cerveza, pero no somos borrachos de pizzería. No, para nada. Marquitos, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación y voy a volver del otro lado en breve, así que vamos a estar haciendo otra vez tubo. Sí, no seas abandónico y volvé a entrevistar. Quizás la próxima entrevista tenga como análisis esta obra Antaño de Mario Doldán. Porque yo entrevisté a mucha gente, pero ¿quién me entrevista a mí? Yo te voy a entrevistar, Mario, no te preocupes con mi total comprensión y toda la falta de malicia que puedo llegar a aplicar en una entrevista, así que... Falta de malicia. Bueno, vamos a cortar acá porque si no... Falta de malicia.
Lo tuviste a Marco Fernández Leyes aquí en Los Infames, el ciclo literario de Los Infames. Chau, Marquitos. Chau, Mario, nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba Marco Fernández Leyes, que pronto va a estar volviendo a las entrevistas aquí en este ciclo. Bueno, yo vuelvo para finalizar a recomendar, obviamente, la obra de Marco Fernández Leyes, Tragadero, Cuentos y Relatos, que estuvimos analizando aquí. Puertas en la cabeza, una excelente novela de Alicia Marina Rossi, muy buena novela que la estoy leyendo con sumo placer. La obra completa de Ana María Donato, la obra reunida, y bueno, vuelvo a agradecerle a Ana María estos ejemplares que me dio hoy, Las sales y los fuegos del año 1983, ejemplares únicos, y este otro poemario, Holocaustos y Salvatajes. Bueno, yo ya tenía Memoria Blanca, todas estas obras, las obras éditas e inéditas de Ana María Donato están reunidas en Intemperies, esta obra que la pueden conseguir en la librería Contexto. Y bueno, Antaño, Mario Doldán, Cuentos. Ya vamos a estar presentando Antaño el jueves que viene en la Feria del Libro de San Martín junto al amigo Juan Basterra. Bueno, muy bueno lo de Marco, excelente entrevista. Gracias Marina Nil, José Fernández, Rocío Acevedo, Misia Pepa, Héctor Luis Ojeda, Liz Vergallo, Julia Jardón, Pepe Aguirre, Vanessa Infeld, Sandra Soler, César Rosenthal, Nélida Beatriz Borelli, Cristian Bolaño, Marcela Treves, Edgardo Salinas, Lili Leyes y bueno, Esteban González, Rocío GR, Carlos Fernández, Belkis Larcher, Walter Fernández, Vanessa Infel, a todos los que estuvieron allí, un fuerte abrazo y a cuidarse. Y bueno, nos estamos encontrando el jueves que viene. A todos ustedes, muy buenas noches, a cuidarse. Chau, chau.